Hay personas que pueden romperte el corazón sin haber formado parte real de tu vida. No las conociste a fondo, pero tu mente las transformó en una historia completa. Pero no era amor verdadero. Era un vínculo fantasma, un lazo emocional creado casi sin información auténtica. Todo comienza con un mensaje sencillo, un match, una foto que llama tu atención, una conversación que fluye rápido. En ese instante no estás conociendo a la otra persona, estás conociendo lo que tu mente construye a partir de unos pocos datos. Le das una voz que nunca escuchaste, le das una mirada que nunca viste, completas los vacíos con imaginación porque tu cerebro necesita cerrar huecos y crear coherencia. Las apps de citas intensifican este proceso. No ves la forma en que alguien actúa fuera del chat, no ves cómo reacciona ante lo cotidiano, entonces tu imaginación ocupa el espacio. Proyectas cualidades que deseas, rasgos que siempre buscaste y aspectos que te faltaron en relaciones anteriores. Y mientras menos información real tienes, más trabaja tu mente para que todo encaje de manera perfecta. El problema es que la emoción se vuelve real, aunque el vínculo no lo sea. Te ilusionas con una persona que existe más en tu mente que en la vida diaria. Y cuando esa conexión se rompe, duele como si hubieras perdido algo profundo. No estás llorando a la persona, estás llorando la historia que construiste alrededor de ella, una historia que nunca tuvo un lugar fuera de tu imaginación. Lo más difícil de aceptar es esto. No te enamoraste de alguien concreto, te enamoraste de la versión que tu mente necesitaba en ese momento. Y esa versión puede ser perfecta porque nunca tuvo la oportunidad de mostrar defectos o contradicciones. Y aquí viene lo importante, no es culpa tuya. Es un mecanismo psicológico común, amplificado por la inmediatez de las apps, la soledad silenciosa y heridas antiguas que siguen buscando reparación. Cuando idealizas a alguien, en el fondo estás intentando protegerte del miedo a vincularte de verdad. Quédate, porque en la siguiente parte vamos a desarmar este fenómeno desde dentro. Vas a entender por qué tu mente crea vínculos fantasma, qué heridas los alimentan y sobre todo, cómo salir de este ciclo que desgasta tus emociones y te aleja del amor real. Para entender por qué creamos vínculos fantasma, hay que mirar cómo funciona la mente cuando algo le falta. El cerebro no tolera los espacios vacíos. Cuando la información es incompleta, inventa puentes, completa escenas y arma historias que suenen lógicas. Lo hace para darte estabilidad, incluso cuando esa estabilidad no es real. Las apps de citas se convierten en un terreno ideal para este mecanismo, porque muestran pedazos de personas, no personas completas. Y frente a fragmentos, la mente imagina el resto. Cuando alguien te gusta, tu cerebro activa un proceso de confirmación interna. Empieza a buscar señales que validen lo que deseas sentir. Si la otra persona responde rápido, lo tomas como interés genuino. Si usa un emoji amable, lo percibes como sensibilidad. Si dice algo profundo, lo interpretas como madurez emocional. Sin darte cuenta, cada detalle se vuelve una pieza que encaja con la historia que ya estabas creando. No importa si esas piezas no significan lo que crees, tu mente solo necesita que todo tenga sentido. Hay un fenómeno aún más silencioso. El deseo de conexión hace que muchas personas se aferren a la ilusión antes que a la realidad. Preferimos la fantasía de alguien perfecto a la incertidumbre de alguien real, porque lo real es impredecible. Lo real tiene matices, contradicciones, tiempos diferentes a los nuestros. La fantasía, en cambio, nunca te decepciona. Por eso, en muchas ocasiones, el vínculo fantasma no es un accidente, es un espacio donde refugiarte. La falta de información también activa las proyecciones emocionales. Proyectar significa depositar en otra persona rasgos que vienen de tu propia historia. Si tuviste vínculos donde no fuiste valorado, proyectas reconocimiento. Si viviste rechazo, proyectas aceptación. Si cargaste soledad, proyectas compañía. La persona del otro lado apenas existe en tu vida, pero en tu mundo interno ocupa un espacio enorme, no por lo que es, sino por lo que simboliza. Las apps de citas mezclan estas proyecciones con un elemento químico que complica todo aún más: la dopamina. Cada like, cada respuesta inesperada, cada coincidencia aparente
despierta un pequeño impulso de placer y ese impulso refuerza la ilusión. No te engancha la persona, te engancha la química interna que la interacción dispara. Es un circuito que se alimenta solo y que puede volverse adictivo. Por eso te cuesta soltar incluso cuando algo no avanza. No sigues por esperanza, sigues por química. A veces el vínculo fantasma también aparece cuando estás emocionalmente vulnerable. Cuando vienes de una ruptura, de una etapa de estrés o de una sensación de vacío, en esos momentos el cerebro busca alivio rápido. Y una conversación intensa con alguien desconocido puede sentirse como una bocanada de aire. Pero ese alivio no dura. Funciona como una ilusión que calma por un momento y duele cuando se desvanece. Un punto clave es que el vínculo fantasma se siente real porque activa los mismos sistemas emocionales que una relación presencial. Tu mente anticipa, tu cuerpo reacciona, tus pensamientos se mueven alrededor de esa persona. Se vuelve un centro emocional. No hace falta un vínculo profundo para generar apego. Basta un poco de atención, algo de misterio y una necesidad interna que pide ser escuchada. La combinación es suficiente para que tu mente imagine un futuro que nunca existió. Y cuando esa ilusión se rompe, cuando alguien desaparece sin explicaciones o deja de escribir, el dolor es desproporcionado porque no estás perdiendo una relación, estás perdiendo una versión de ti mismo que se construyó alrededor de esa historia. La mente lamenta lo que imaginó, no lo que vivió, y ese duelo es confuso porque no puedes explicar por qué duele tanto. No era una relación formal, no había un compromiso real, pero había una intensidad interna que tu cerebro reconoce como pérdida. En esta parte del video quiero que entiendas algo sin caer aún en soluciones. El vínculo fantasma no aparece porque seas ingenuo ni porque busques demasiado. Aparece porque tu mente está tratando de protegerte, de darte orden, de darte algo que alivie una herida, aunque sea por un instante. Y ese mecanismo, aunque parezca contradictorio, nace del deseo más humano que existe, el deseo de sentirte visto de verdad. Antes de llegar a los consejos prácticos, revisemos la historia de Daniela, una mujer de 28 años que llevaba meses sintiéndose desconectada. Una noche descargó una app de citas y conoció a alguien que parecía encajar con todo lo que siempre había buscado. Conversaban hasta la madrugada, compartían historias, hablaban de sueños, de planes y de miedos. Nunca se habían visto, pero ella empezaba cada día con la sensación de que algo especial estaba creciendo. Con cada mensaje, Daniela imaginaba más. Imaginaba su voz, su forma de sonreír, la manera en que la miraría si estuvieran frente a frente. Cada detalle que él escribía se transformaba en una escena completa en su mente. Sentía calma, emoción y una seguridad que hacía mucho no sentía en ningún vínculo real. Pero un día él dejó de responder. No hubo explicación. No hubo despedida. Solo silencio. Daniela sintió un golpe profundo en el pecho, una mezcla de confusión, tristeza e incredulidad. Intentó entender cómo podía doler tanto una historia que nunca había salido de una pantalla. Con el tiempo descubrió algo duro pero verdadero. No lloraba por él. Lloraba por la versión de amor que había construido. Una versión que existía solo en su mente. Lo más importante que debes entender es que un vínculo fantasma no significa que estés roto ni que tengas un problema grave. Significa que tu mente hizo lo que siempre intenta hacer cuando siente vacío, construir algo que parezca seguro. Aunque no lo sea, la ilusión no aparece porque seas ingenuo. Aparece porque tu necesidad de conexión es real y porque en algún momento de tu historia hubo silencios que nadie acompañó. El vínculo fantasma nace en ese espacio donde se mezclan la soledad, la esperanza y el miedo, y cuando se rompe, duele porque destruye una imagen que te hacía sentir acompañado. Pero aquí está la revelación. El dolor no es una señal de que perdiste a alguien importante. El dolor es una señal de que es momento de volver a mirarte a ti mismo. La historia que imaginaste no habla del otro, habla de lo que tú necesitas sanar. Cuando un vínculo es auténtico, no depende de mensajes intensos, depende de acciones, depende de coherencia, depende de presencia. Las APIs pueden ser un puente, pero no pueden ser el terreno donde construyes una historia completa. Si gran parte de la relación está en tu mente, entonces
no es una relación. Es un reflejo de tu mundo interno. Una forma de protegerte es aprender a observar lo que sientes sin convertirlo en una historia inmediata. Puedes sentir ilusión, interés o curiosidad, pero sin entregarte antes de ver cómo es la persona en la realidad. Cuando conoces a alguien, no necesitas idealizar, necesitas tiempo, necesitas ver cómo actúa, cómo te escucha, cómo responde cuando algo no sale bien. Lo real siempre revela más que cualquier fantasía. Otra llave importante es esta: si algo se siente demasiado perfecto muy rápido, no es una señal de destino, es una señal de proyección. La perfección inmediata siempre despierta una pregunta: ¿es la otra persona así? ¿O estoy llenando los espacios vacíos con lo que deseo encontrar? Hacer esa pregunta te da claridad y te protege de construir castillos en el aire. Quiero que te lleves algo real de este video. No necesitas culparte por haber creado un vínculo fantasma. Todos lo hemos hecho en algún momento de la vida. Lo importante no es evitar sentir. Lo importante es aprender a reconocer cuando una historia existe afuera y cuando existe solo adentro. Cuando haces esa diferencia, recuperas tu poder, recuperas tu energía y empiezas a abrir espacio para conexiones verdaderas, donde ambas personas están presentes, donde las decisiones son claras y donde el afecto no depende de la imaginación. Quédate con esta idea final: el amor real no necesita fantasías, necesita dos personas dispuestas a mostrarse tal como son. Y cuando tú aprendes a mirarte con honestidad, también aprendes a ver a los demás con más claridad. Ese es el camino que te acerca a vínculos que sí pueden crecer. Si este mensaje te ayudó a entender un poco más tu mundo interno, te invito a quedarte en el canal. Hablamos de emociones que casi nadie explica, de patrones invisibles y de todo lo que tu mente siente sin decirlo. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñame en los próximos videos. Lo que viene puede ayudarte a entenderte con más claridad y a construir vínculos que sí te hagan bien.